perturbe mi mente, todas mis preocupaciones y mis cargas me entrego a ti. Venga Espíritu Santo a tomar el control, sosténme en tus brazos y dame sanidad total. Quita toda duda y temor, oh Señor, acércame a tu amor y bendíceme, Señor. Padre, Padre, Padre. Jesús, responderá toda oración, derrama hoy su santa unción. El Espíritu de Dios se moverá con su poder, nos bendecirá. Jesús es fiel, sus promesas cumplirá. Responderá toda oración, derrama hoy su santa unción. El Espíritu de Dios se moverá. Fluye Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu, fluye. Fluye Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Y yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu, fluye. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo.
Él va a ser el portador de la palabra. Así que mantenga la conexión que usted tiene en este momento con el Espíritu Santo, con Jesús y con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué es el hermano? Que el Señor les bendiga, mis amados. Buenas noches. Bienvenidos a este culto de poder y milagros hoy viernes. Es tremendo privilegio que el Señor nos da el día de hoy de poder traer una palabra de exhortación para su iglesia, Centro de Adoración Cristiano Internacional, al igual para los amigos que se conectan a través de la plataforma de YouTube. Le damos la bienvenida. El día de hoy, hermanos, quiero dar una palabra que el Señor me trajo a mi mente, la cual podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 1, el verso 5. Es una palabra conocida, pero sé que el día de hoy el Señor nos traerá, hermano, una revelación por medio de ella. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no le podían hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplió los días de su ministerio y se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Que el Señor, hermano, añada bendición a su palabra. Es tremenda palabra del Señor. Y podemos ver, hermanos, que este hombre y esta mujer, llamados Zacarías y Elisabet, eran una pareja que amaba a Dios, que le servía a Dios, que venían de una descendencia sacerdotal. Que estos dos personajes que menciona aquí la Biblia habían hecho lo bueno delante de Dios, pero la costumbre de aquel tiempo decía o creían que estas personas habían hecho lo malo delante de Dios. Creían que estas personas no habían podido tener hijos porque no estaban acorde a la voluntad de Dios o no habían hecho las cosas bien delante de Dios. Pero la Biblia en el versículo 6 hace referencia y dice que ambos eran justos delante de Dios. Esto es tremendo, porque muchas veces, en este caso, vemos cómo
El pueblo, la gente que estaba alrededor, los cuestionaba o los criticaba, pero Dios sí tenía un pensamiento acerca de ellos. Es importantísimo, hermanos, que nosotros traigamos eso a colación al día de hoy y que nosotros entendamos de que no importa lo que el mundo piense de nosotros, lo importante es lo que Dios piensa de nosotros. Lo importante es que nosotros no bajemos la guardia, lo importante es que nosotros sigamos adelante porque el Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Elizabeth y Juan no entendían todo lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos en ese momento quizás sentían que estaban cansados, que se sentían abrumados, pero Dios tenía un plan preparado para ellos. No cualquier cosa, hermano. Lo que iba a salir del vientre de esta mujer era algo maravilloso, era algo que tenía gracia, y eso es lo que Dios tiene preparado para los que le sirven y para los que le aman. Seguimos y dice en el versículo 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada y eran personas ancianas. Era imposible que ya pudieran tener hijos. Por la referencia que menciona aquí, más adelante lo que le responde Zacarías al ángel, nos damos cuenta de que ya Elizabeth era una mujer de avanzada edad, quizás ya no ovulaba. Zacarías ya era un hombre anciano, era un hombre que ya era prácticamente imposible que pudiera tener un hijo. Pero en este momento, cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando ya nosotros no podemos hacer nada, es cuando dice Dios, ahora es que yo voy a actuar, ahora es que yo me voy a acordar de tu oración, ahora es que yo voy a hacer lo que tú pensaste que se te había olvidado. Muchas veces, hermanos, nosotros nos basamos en nuestra fuerza y aunque oramos y aunque clamamos a Dios, no tenemos fe. Y esta fe no proviene de nosotros, es un don de Dios. Y cuando nosotros entendemos que es un don de Dios, nos damos cuenta de que muchas veces nos hemos equivocado hasta en nuestra propia manera de pedir. En este momento, hermanos, Zacarías se sentía quizás frustrado, tanto él como Elizabeth, porque la gente murmuraba, porque la gente decía y ellos tratando de hacer lo bueno delante de Dios. Pero lo bueno, hermanos, es que ellos no se cansaron, es que ellos siguieron adelante, no importaban lo que dijeran los que estaban alrededor. Ellos seguían mirando el rostro de Dios y Zacarías seguía sirviendo en el templo. Zacarías, hermanos, por seguir sirviendo en el templo, él pudo haber querido tirar la toalla y decir, ya yo no voy más, porque yo clamé por mucho tiempo y el Señor nunca me escuchó. Pero Zacarías, dice la Biblia, que él seguía sirviendo en el templo. Y cuando él servía, dice que le tocó por suerte ofrecer el incienso. Eso no fue suerte. Eso fue el plan de Dios que empezaba a tomar forma. Zacarías pensó que la suerte de él era ofrecer el incienso, sin entender que cuando él iba a entrar a este lugar, el Señor tenía algo mucho más grande preparado en ese momento. Recordemos que por 400 años el pueblo de Israel no había recibido una palabra de parte de Dios. Lo podemos ver en Malaquías capítulo 4, donde hace referencia a un hombre que vendría en el espíritu de Elías. Este hombre era Juan. Y esto era lo que Dios quería poner en el vientre de la mujer de Zacarías. Y Zacarías en este momento, cuando él entra a este lugar a ofrecer el incienso, y se sentía contento, se sentía feliz, porque así se tiene que sentir una persona que le sirve a Dios. Él se ofrece y dice, yo voy a ofrecer el incienso, por fin voy a lograr lo que quizás pensé que nunca iba a hacer, porque muchos de los sacerdotes nunca ni siquiera iban a poder ofrecer el incienso. Pero Zacarías tenía ese privilegio de poder entrar y ofrecer el incienso. Pero dice que cuando él va entrando, dice que a la derecha del altar del incienso se encuentra un ángel, a un ser, hermanos, que ellos nunca habían visto. Ellos no habían visto manifestación de parte de Dios. Pero en este momento, Zacarías, cuando ve esto, dice que le entró un gran temor, tuvo miedo. Y es normal, porque él decía, yo no sé qué es lo que estoy viendo, yo no sé si es Dios, yo no sé, yo digo que sé que es un ser celestial que estoy viendo aquí al lado mío. Y tengo miedo quizás hasta de morir. Pero el ángel le habla enseguida. Y el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Hermanos, cuando este ángel le habla a Zacarías y le dice esta palabra,
El nombre de Juan significa Jehová ha mostrado gracia. Venía una gracia tremenda en el cumplimiento de esta promesa, de lo que Dios tenía en su corazón guardado para estas personas. En la promesa que había en Malaquías, este hombre, hermanos, que había sido escogido por Dios para preparar el camino del Mesías, provenía de una familia sacerdotal, de una familia que había hecho lo bueno delante de Dios, de una familia que era irreprensible ante los ojos de los hombres también, aunque los juzgaban, aunque los criticaban, era una familia que le servía a Dios. Pero quizás en su corazón sentían tristeza. Y cuando viene el ángel y le dice que iban a tener un hijo, le dice que Elizabeth iba a tener un hijo y que le pondrían por nombre Juan. Y dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así como eran los nazareos, que no podían tomar ni vino ni sidra, este hombre venía en esa condición también. Era un hombre escogido desde el vientre de su madre. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo lo iba a llenar desde el vientre de ella. Así como el Señor conoció a Jeremías desde el vientre de su madre, también iba a conocer a Juan. Y sigue diciendo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Se cumplía la palabra que había sido dada en Malaquías capítulo 4. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre irreprensible, un hombre que amaba a Dios, un hombre que predicaba aún, aunque estuvieran dispuestos a matarlo, él iba y él predicaba la palabra. En ese espíritu venía también Juan. Venía con una condición de agradar a Dios por encima de cualquier cosa, y Dios ya lo conocía desde el vientre de su madre. Y sigue diciendo, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto, dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías entendía su condición. Quizás Zacarías por mucho tiempo peleó o batalló o trató de lograr su cometido por sí solo. Y aunque él oraba a Dios, él entendía que él podía hacerlo. Pero llegó un momento en su vida que el Señor muchas veces permite que nosotros pasemos por muchas situaciones. Pero el Señor permite que llegue un momento en que ya por nuestras propias cuentas no podamos hacer nada. Y el Señor decide en ese momento, cuando ve que ya nosotros no podemos por nuestra cuenta, decir, ahora lo voy a hacer, porque yo soy un Dios de lo imposible. Yo soy un Dios que opera de esta manera. Cuando tú decides soltar por tus fuerzas, entonces yo voy a operar por medio de las mías, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Y el Señor hoy nos habla y nos dice que es hora de que nosotros empecemos a soltar las cosas que muchas veces amarramos a nosotros y decimos, yo puedo hacerlo por mi propia cuenta, y decidamos dejarlo en manos de Dios y que sea Dios el que haga su obra perfecta en ella. Zacarías por mucho tiempo había tratado de hacerlo por su cuenta, pero ya se dio cuenta que él ya no podía, ni él ni su esposa. Ahora era hora de confiar en Dios, pero también en ese momento quizás él dudó, tuvo poca fe. Y el ángel se da cuenta y le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermanos, como Zacarías no pudo creer en lo que el ángel le decía, el ángel ahora declara y le dice que va a enmudecer. Es hora de que nos callemos, es hora que guardemos silencio, es hora de que empecemos a escuchar a Dios. Eso fue lo que el ángel le dijo a Zacarías. Ya has hablado mucho, ya has pedido mucho, ya el Señor te escuchó. Ahora el Señor quiere que guardes silencio y empieces a escucharlo a Él
y empieces a mirarlo a Él, porque Él va a hacer grandes cosas. Zacarías, mientras que su esposa le iba creciendo el vientre, Zacarías no podía decir nada. Zacarías a lo mejor ni siquiera podía escuchar algo, pero Zacarías sí podía ver lo que era manifiesto por medio del vientre de su esposa. Él estaba viendo que el Señor estaba operando. Es necesario que, mire, ya pasó el tiempo, hermano, en que nosotros tenemos que dudar. Ese tiempo ya, eso tenemos que dejarlo atrás. Muchas veces nosotros peleamos contra el Señor, queremos hacer las cosas a nuestra manera. El Señor hoy nos dice: guarden silencio porque yo estoy operando. Es el tiempo en que el Señor va a operar en la vida tanto de nosotros como de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. Esa persona que tú has clamado tanto para que el Señor la toque, bueno, el Señor le dice en esta noche que Él la va a tocar, que solamente tenemos que estar viendo, pendiente y viendo, hermanos, que Él es el que va a operar, no somos nosotros. Porque el Espíritu Santo es el único que convence de arrepentimiento. Nosotros simplemente tenemos que dejar que sea el Señor el que fluya y el que haga su voluntad. Y en ese momento, dice la Biblia, que cuando esto sucede, todos los sacerdotes estaban en la expectativa y decían: pero estamos esperando que salga y nos dé la bendición sacerdotal. Una bendición sacerdotal, hermanos, que podemos encontrarla en el libro de Números, en el capítulo 6. Donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Ellos estaban esperando esas palabras. Pero cuando sale Zacarías sale mudo. Zacarías no podía mencionar nada, estaba mudo. Y ellos entendieron y dijeron: algo este hombre ha visto una manifestación de parte de Dios, algo está sucediendo, algo que no habíamos visto por 400 años, lo vamos a empezar a ver ahora. Y el pueblo, hermanos, empezó a darse cuenta que el Señor estaba preparando una obra tremenda. Y dice aquí que Zacarías, después que termina de cumplir el periodo que le correspondía, dice que fue donde su esposa. Y cuando llega a su casa, dice que, aunque no lo dice aquí, yo me imagino que ya por la edad que tenía Zacarías, Zacarías llegó a su hogar y de repente le dice a Elizabeth: bueno, vamos a tener un hijo. Y yo me imagino que Elizabeth habrá dicho: pero ¿cómo? Ya yo no ovulo. Tú eres una persona anciana. ¿Cómo esto va a suceder? Pero hubo una manifestación de parte de Dios. Y esto que le dijo Zacarías quizás no se lo habrá dicho con los labios, se lo habrá escrito. Y le dijo: vamos a tener un hijo. Aunque la Biblia no hace mención, después nos damos cuenta de que ella sabe el nombre que se le iba a poner que era Juan. O sea que él quizás hablaba con Zacarías por medio de cosas escritas. Y en ese momento, hermanos, dice la Biblia que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó en quitar mi afrenta de entre los hombres. Esta mujer, hermanos, se escondió 5 meses. ¿Por qué? Quizás porque no entendía qué estaba pasando dentro de ella. Ella veía que su vientre empezaba a crecer, pero como esta mujer no tenía el periodo, no sabía si estaba embarazada. En ese tiempo no había ultrasonidos, así que ella se tuvo que guardar y esconderse por temor al qué dirán. Y yo me imagino que ella decía: me está creciendo el vientre. Zacarías me escribió y me dijo que vamos a tener un hijo, que tuvo una manifestación de un ángel, pero yo no sé si esto es cierto y yo no quiero que se sigan burlando de mí, yo no quiero que vuelvan a decir algo de mí y yo mejor me escondo 5 meses porque yo no quiero que nadie me vea. Hermanos, miren, no tengan temor en mostrar lo que Dios ha depositado en usted, porque esa gracia que Dios ha puesto en usted, hermano, va a ser de gran bendición al mundo entero. Usted lo que tiene que salir es ir para que la gente vea lo maravilloso que Dios ha hecho con usted. Elizabeth se escondió un tiempo, pero luego de eso vino el nacimiento. Y cuando vino el nacimiento de este hombre, que significaba gracia, un don de gracia, un don de Dios, hermano, dice que Zacarías profetizaba. Dice que antes de esto Elizabeth profetizó cuando la criatura brincó en su vientre. Hermano,
Viene el tiempo de la gracia, viene el tiempo en que Dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Y yo lo único que les puedo decir, hermano, es que nos preparemos, sigamos buscando en la palabra, sigamos metiéndonos con Dios y esperemos solamente expectantes, porque lo que Dios va a hacer con nosotros es mucho mayor de lo que algún día pensamos. Que el Señor les bendiga grandemente. Buenas noches.